Hola a todos, bienvenidos a esto que es un podcast de más. Mi nombre es Sergio Cárdenas y hoy les traigo un episodio muy importante y muy especial para mí, dedicado a una figura fundamental no solamente en la literatura sino también en la filosofía latinoamericana. Su nombre es Macedonio Fernández. Bienvenidos. Abordaremos el pensamiento de Macedonio Fernández desde 4 grandes frentes. El primero de ellos, ¿quién era? Datos biográficos, a qué se dedicaba y por qué era importante dentro de la literatura latinoamericana. El segundo, las obras más importantes que llevaron a catapultarlo como uno de los autores más predominantes de su época. Número 3, la crítica que le hace al pensamiento kantiano y por qué es importante refutar este pensamiento. Y la número 4, la percepción de la verdad, la forma en que este autor concebía la verdad. Macedonio Fernández nació el 1 de junio de 1874 en Buenos Aires, Argentina, rodeado de una familia de clase media acomodada que no solamente influyeron en su formación personal, sino también en su formación intelectual. Estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y se graduó como abogado en 1897. Allí, estudiando Derecho, fue que se dio cuenta que su verdadera pasión era la escritura. Desde joven, Macedonio Fernández mostró un gran interés no solamente por la literatura, sino también por la filosofía, especialmente por la corriente del idealismo. Fue un lector apasionado de Schopenhauer, de Kant y otros filósofos que influyeron en su pensamiento y hasta en su perspectiva filosófica, dentro de su obra literaria. Durante su vida, formó parte de círculos importantes dentro de la Academia Literaria en Buenos Aires. Fue amigo cercano de importantes escritores como Jorge Luis Borges, quien lo consideraba su mentor. Macedonio tuvo una influencia notable en Borges y en la generación de escritores argentinos posteriores en el siglo XX. Su escritura, que para muchos era difícil de clasificar, solía experimentar con la estructura y el contenido, basándose en el uso del humor, el absurdo, temas metafísicos como la realidad, la identidad y la muerte. Estas obras a menudo combinaban géneros entrelazando ensayo filosófico, poesía y narración. En sus diversos escritos, Macedonio Fernández se caracterizaba por llevar mucho más allá todos los temas de los cuales trataba. Entre ellos, novelas como Museo de la Novela de la Eterna y Papeles de Recién Venido hablan de narrativas poco convencionales. Estas obras, aunque publicadas póstumamente, gozaron de gran popularidad dentro de la Academia Argentina de esa época. En No todo es vigilia la de los ojos abiertos, una de las obras filosóficas y literarias más importantes de Macedonio Fernández, publicada póstumamente, como lo mencionamos anteriormente, el autor hace una mezcla entre ensayo, filosofía y poesía y explora ideas sobre la realidad, el sueño y la vigilia dentro del espectro del ser. Macedonio Fernández, dentro de su característico enigmático estilo, convierte esta novela filosófica experimental y fragmentaria en un desafío de las convenciones de la narrativa de la época. Explora temas como la naturaleza de la realidad, el yo, la muerte y la vigilia, como lo habíamos dicho anteriormente. Se pueden encontrar conceptos como la inexistencia del tiempo y el espacio, los sentidos percibidos, es decir, la capacidad que tienen nuestros sentidos del olfato, el gusto y el tacto para reconocer la totalidad del ser y aquello que podemos llamar la realidad. La no diferenciación entre vigilia y ensueño, la negación sistemática de la filosofía de Kant y la negación de la ley y causa y efecto. Todo esto a partir de diferentes estilos como la poesía, el humor, la novela filosófica y el tratado filosófico como tal. Dentro de los aportes que realizó Macedonio Fernández a la filosofía se encuentran la crítica a la filosofía kantiana. Esta crítica, desde una postura bastante original, se enfoca en cuestionar los fundamentos trascendentales de la filosofía de Immanuel Kant.
Los principales puntos de debate de Macedonio sobre Kant incluyen desde la noción del ser, la realidad como construcción mental, la noción del tiempo y el espacio, el idealismo trascendental, las concepciones del tiempo y la vigilia, y la ironía y el enfoque lúdico de la filosofía kantiana. ¿Pero por qué Macedonio Fernández desafía la visión de Kant? Pues bien, Macedonio Fernández propone una realidad mucho más incierta, sin divisiones rígidas como las planteadas dentro del pensamiento kantiano, y reconoce que la experiencia humana es una experiencia libre de categorías fijas. Su crítica va mucho más allá de una discusión filosófica, pues plantea no solo una postura vital, sino que reconoce que vivir es un estado de constante cuestionamiento, aceptando que la realidad, en última instancia, es inabarcable e indescifrable. Para Kant, el tiempo es una categoría a priori, es decir, que viene inherente a la realidad. Es una estructura mental que usamos para organizar los eventos de nuestra experiencia. Sin un marco temporal no podríamos comprender la sucesión de los eventos ni el cambio del mundo. Esta idea sugiere que el tiempo no es una cualidad propia de la realidad en sí misma, sino que es una imposición que viene desde la mente humana. Macedonio, por su parte, explora la posibilidad de que el tiempo no sea realmente una estructura mental de nuestra mente humana, sino que más bien es una ilusión, es decir, que viene de una convención arbitraria que no define necesariamente lo real. En sus obras, y especialmente en No toda es vigilia la de los ojos abiertos, Macedonio explora los conceptos para difuminar esta distinción entre estar despiertos y soñar, y concluye que, aunque nosotros estemos en vigilia, realmente este tiempo que conocemos como realidad no es sino una especie de ilusión en donde no hay una clara distinción entre el pasado, el presente y el futuro. Así pues, la crítica que realiza Macedonio Fernández al pensamiento de Kant cuestiona en sí las estructuras físicas y universales que este autor impone sobre el conocimiento y la experiencia. Para nuestro autor, el pensamiento de Immanuel Kant y todas estas estructuras limitan nuestra comprensión y nuestra relación con la realidad, que él ve como infinitamente variable y misteriosa. Al incorporar estos estilos del humor, la duda, el enfoque lúdico, nuestro autor propone una filosofía que acepta la incertidumbre, acepta la pregunta, acepta la inconstancia como un elemento inherente de la realidad y de la conciencia. En lugar de categorizar y fijar, pareciera que Macedonio sugiere que la verdadera libertad de pensamiento proviene en abrirnos a la experiencia del caos y aceptar que la realidad es inagotable y que no se puede encerrar en definiciones absolutas. Finalmente, luego de toda esta crítica que Macedonio Fernández hace al pensamiento de Kant y al constructo del conocimiento a partir de la realidad, Macedonio Fernández reconoce que la realidad es un concepto que no se puede definir, que es fluido y que en muchos aspectos es una construcción ilusoria. A diferencia de la visión kantiana, de la cual ya hablamos, que busca estructurar la experiencia mediante categorías físicas como el tiempo y el espacio, Macedonio ve en la realidad algo cambiante y que es muy difícil de capturar en conceptos rígidos. Macedonio en su obra juega con la idea de que dicha realidad podría ser no real, en el sentido convencional, claro está. Al igual que en un sueño, en la vigilia experimentamos una serie de percepciones, de ideas, pero que eso no nos garantiza que estemos accediendo a una verdad objetiva. En la obra No toda es vigilia la de los ojos abiertos, Macedonio explora la noción de que el estar despiertos no solamente y no necesariamente nos da acceso a la verdadera realidad. Para él, justamente, el estado de la vigilia y el sueño podrían ser simplemente dos maneras de percibir o experimentar lo que siempre se concibe como relativo y cambiante. De este modo, sugiere que la realidad podría ser tan ilusoria como un sueño, lo cual invita a una percepción menos rígida y más abierta de lo real, permitiéndonos entrar en una realidad de caos, en una realidad que es inconclusa, que no está sujeta a las conclusiones absolutas.
Para concluir sobre el pensamiento de Macedonio Fernández, podemos decir que su visión de la realidad y de la existencia desafía las nociones tradicionales de la filosofía. Nos presenta un nuevo universo que, lejos de ser estable y comprensible, es sin forma, subjetivo, cambiante, difícil de entender, pero que justamente esas fronteras entre lo que es real y entre lo que no, nos permite dibujar la realidad de una forma un poco más libre, flexible, sin intentar aprisionarla con conceptos físicos fijos ni absolutistas. Pues bien, hasta aquí un nuevo episodio, esta vez dedicado a Macedonio Fernández. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en un nuevo episodio de esto que se llama Un Podcast de Más. Chao, chao.